Aquí en la mesa directiva estamos el doctor Alberto López Paz, presidente de Federación Médica Ecuatoriana, el doctor del Colegio Médico de Pichincha, el doctor Gabriel Ordóñez Paz, presidente, el doctor Iván Ceballos, ex miembro del directorio del Colegio Médico de Pichincha, Pedro Barreiro, un colaborador nuestro, el doctor Santiago Carrasco como presidente del Colegio Médico de Pichincha actual, y yo, José Heras, como presidente de la Federación Médica. Hemos convocado a estas ruedas de prensa para rechazar la injusta prisión del doctor Carlos López el día de ayer. Un profesional a carta cabal que entregó mucho de su tiempo por intentar salvar una vida. La gravedad de las lesiones de la señorita Mazoyer fueron de tal magnitud que tenía muchísimo riesgo de morir. Sin embargo, el doctor Carlos López intentó por mucho tiempo salvarle la vida. Se pasó trabajando al pie junto con su equipo en la clínica para intentar reanimar y salvar la vida de esta señora o señorita que finalmente falleció. Sin embargo, es condenado por negarse el haber atendido a esta paciente, cosa que no es así. Rechazamos de plano esta situación que pone de manifiesto la persecución a la que estamos sometidos los médicos en el país. Nos ha causado profunda preocupación. Somos solidarios con la familia de Carlos López, con Amira, que es parte de nuestro directorio, con sus hijas. Y estamos planteando acciones que las va a dar a conocer Santiago. El fin de semana vamos a tener un directorio nacional en Babahoyo, en donde vamos a ponernos de acuerdo para ver las acciones que vamos a tomar para llevar a cabo. Basta de recibir tanta agresión de parte del oficialismo. Santiago, con respecto a la... Muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias a los colegas que están acá respaldando. Como Colegio de Médicos de Pichincha rechazamos de la manera más enérgica esta injusta prisión de nuestro compañero, doctor, amigo Carlos López. Rechazamos esta persecución infame de tantos años a la clase médica, de esta década de persecución a la clase médica. Rechazamos de la manera más profunda toda esta forma de injusticia que se comete con nuestro colega y con nuestros colegas, con nuestro gremio, uno de los gremios más perseguidos en estos tiempos. Nosotros queremos que sepan, como dijo ya el doctor Heras, que primero, el día sábado, el día de mañana, vamos a estar en el Directorio Nacional de la Federación Médica Ecuatoriana y con los colegios médicos de las provinciales vamos a tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente entienda, las autoridades entiendan, este gobierno entienda que los médicos tenemos dignidad, que tenemos honor, que somos gente honorable y puntual? Hemos rechazado siempre este pisoteo a la dignidad médica y por lo tanto ahora creo que ya es hora de que enfrentemos este tema y pongamos absolutamente claro que los médicos estamos rechazando esta situación. El día lunes, a partir de las 7:30 de la noche, vamos a tener el directorio ampliado del Colegio Médico de Pichincha, en el cual también se tomarán las decisiones que sean necesarias, encaminadas a que la gente entienda que los médicos estamos en un rechazo a toda esta situación que estamos viviendo. Probablemente el día 19 vamos a estar en un tema de unas marchas y un plantón respecto a esto y las medidas que sean necesarias para que esta gente entienda que no estamos viviendo en un país de locos, que tenemos un país digno y honorable. Nosotros somos gente honorable y damos la cara siempre a los problemas. Y este médico precisamente hizo eso, hacer frente a un problema grave de una paciente que un criminal, un asesino, después de un balazo le destruyó casi todos sus órganos y sin embargo de eso el doctor Carlos López trató de salvarle la vida. Somos gente mortal y la posibilidad de muerte es cierta para todos los seres humanos. Él hizo lo posible para ganar esta batalla que los médicos todos los días las tenemos. A veces perdemos,
la mayoría ganamos, pero en este tema nosotros rechazamos esta manera miope y justa de hacer las cosas. Esto es lo que podríamos indicarles y muchas gracias por la presencia de ustedes acá. La parte técnica que ya habíamos conversado. Es de dominio público las diferentes versiones que se han ido dando acerca de la atención de la paciente Mazoyer, pero hay algunos elementos que nunca fueron considerados en su real magnitud. El primero de ellos es que la paciente fue conducida a un hospital del Estado y en ese hospital no fueron capaces de resolver su problema y por esa razón ni siquiera la admitieron. Entonces, en estas circunstancias, el primer reo por la muerte de la señorita Mazoyer debería ser el propio Estado ecuatoriano, que tiene que responder por su incapacidad para atender a un enfermo grave y que de esa manera tendrá que reconocer también ese mito que se ha creado en este país alrededor de que se ha hecho mucho por la salud. Falso, señores, la salud en este país está muy mal, porque lo que se ha hecho es edificios. El resto, la verdadera atención, el verdadero acceso a la salud, es una entelequia que no se ha logrado, porque los hospitales padecen pobrezas que el gobierno las oculta. Pero más allá de eso, debemos también ser claros que al doctor Carlos López no se le ha enjuiciado por mala práctica profesional. Sus acciones fueron absolutamente evaluadas por peritos nacionales y extranjeros y se ha reconocido que lo que actuó fue correcto, médicamente correcto. Al doctor Carlos López se le arma un juicio inmoral por no haber atendido a la paciente. Entonces aquí cabe una pregunta: ¿qué entienden los jueces que son capaces de sentenciar poco más que con un abrazo fuerte a una persona que agrede a una mujer? Esos dos jueces, ¿qué entienden por lo que es atención médica? La atención médica no es sinónimo de salvar vidas. La atención médica es simplemente el hecho de pretender pelearle a la muerte o de tratar de devolverle la salud a un ser humano. El doctor Carlos López llega 5 minutos después de ser llamado a la clínica Pichincha. Constan en las declaraciones de los paramédicos, del cuerpo de bomberos, de la policía y en las grabaciones del vídeo de la clínica Pichincha. 5 minutos después del llamado ya estuvo ahí. Realiza varias acciones. Coloca un catéter en una vena para administrar líquidos, pide los estudios pertinentes, reanima a la enferma y luego la opera por más de 5 horas. Y ante esto, lo que concluye el inefable fiscal y sus delegados es que el doctor López se negó a atender a la paciente. Y todo lo que hizo, ¿no es eso atención médica? Y sin embargo se lo condena. Se lo condena porque no se entiende que el médico no es un autómata que puede nomás operar a un paciente porque viene con una bala que ingresa por el pecho y que se aloja en el abdomen. Podría haber causado destrozos en cualquiera de los dos lugares. Y había que atender el que más exsanguinante era, es decir, el que estaba poniendo en riesgo la vida inmediatamente de la paciente. Por eso el doctor López decide primero abrir la cavidad abdominal, porque tenía un grave destrozo del hígado. No tenía ninguna evidencia de lesión en el tórax. La evidencia se presenta en el acto operatorio. Mientras él está operando, la paciente empieza a descompensarse y entonces intuye con buen criterio, porque los estudios no demostraban eso, intuye con buen criterio que había que revisar el tórax. Hubo llamado al especialista. 3 especialistas no pudieron acudir en las circunstancias que se requería a la clínica Pichincha, especialistas en cirugía cardiotorácica. No pudieron hacerlo. El uno estaba fuera de la ciudad, el otro no contestaba las llamadas, no se le podía ubicar, y un tercero estaba viniendo hacia Quito, y ese fue el que llegó finalmente cuando el doctor López había resuelto satisfactoriamente la lesión cardíaca de esta persona. Pero señores, las lesiones que la señorita Mazoyer tenía eran mortales aquí y en cualquier parte del mundo. No es que los ecuatorianos no pudieron hacer algo, de ninguna manera. Se hizo lo que se debía, pero las lesiones eran demasiado graves
como para que pueda una persona sobrevivir. Armado entonces así un juicio que ha pasado más de 7 años, con el tormento que eso ha representado para Carlos, para su familia, sin poder salir del país, vigilado permanentemente, llega una sentencia que se ha ido igualmente peleando todos los ámbitos jurídicos para que pueda tener una solución. Finalmente llegó la sentencia y se planteó un juicio de revisión que está en la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional ha guardado silencio sobre este tema. No ha dicho esta boca es mía, mientras tanto ha sido muy ágil para resolver otro tipo de petitorios que se realizan desde el poder. En este contexto entonces, no estamos hablando de una condición jurídica. Aquí no ha habido un juicio que se apegue a derecho, no ha habido una sentencia que resulte jurídica. ¿Cuál es el otro ámbito entonces? El político. Esta fue una triangulación entre Bélgica, Francia y Carondelet para tener un chivo expiatorio que satisfaga simplemente el dolor de la persona que había perdido a su hija, en este caso su padre. Porque la madre de la señorita Massoyer, también médica, nunca interpuso un recurso en contra de los médicos ecuatorianos. Lo hizo el padre. Y las presiones que se dieron en el ámbito diplomático son los que han llevado a la consecuencia que hoy tenemos. Tenemos un colega tras las rejas, privado del derecho de hablar con su abogado, como ocurrió el día de ayer, y fue público. No le permitieron hablar con su abogado. No se sabía exactamente a dónde lo trasladarían una vez detenido. Sabemos que la intencionalidad es hacerlo mediático y trasladarle al doctor López a la Tacunga, como si es que fuera un criminal común. Cuando en realidad la Tacunga debería ser el hotel que esté reservado para los que sí deberían estar presos. Para aquellos que salen de este país, incluso escoltados por el poder. Esos no están presos, pero tenemos un luchador por la vida, un médico convencido, lo tenemos ahora en prisión, respondiendo por una cuestión que él no cometió. Ahí no ha habido ilícito, no ha habido mala práctica, se ha cometido una barbaridad jurídica en este país. Nos han retado a nuestra paciencia, a la espera de tener una solución idónea para este tema. Y hoy estamos viendo que se acabó el momento de la espera. Hemos mantenido una posición activa de reclamo permanente, buscando que se entienda nuestro punto de vista como profesionales. Se lo ha convertido en otra circunstancia y les vamos a responder en esa otra circunstancia. Si nos han convocado a enfrentarles, les vamos a enfrentar. No habrá médico ecuatoriano que se olvide de quiénes han sido nuestros verdaderos enemigos, y no habrá médico ecuatoriano que no esté dispuesto a darles las espaldas como se merecen, por traidores, por mentirosos, por haber acabado la salud en este país y por haberlos convertido a los médicos en delincuentes frente a nuestra sociedad. Vamos a luchar, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se nos escuche. Lo que no vamos a hacer es pedirle perdón de rodillas al poder, porque no tenemos por qué hacerlo. No existe motivo para que el gremio médico o el doctor Carlos López en lo personal tenga que someterse a un petitorio de perdón, de manera alguna, porque aquí no hay culpa. Aquí lo que hay es un abuso de poder que ha cooptado todas las funciones del Estado para satisfacer apetitos de otra índole que no necesariamente responde a los intereses de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. ¿Qué medidas van a tomar? Dicho el compañero presidente de la Federación y el compañero presidente del colegio, las medidas se las decidirá en el comité ejecutivo de la Federación, pero vamos a avanzar en nuestros legítimos mecanismos de lucha. Lo vamos a hacer y estamos dispuestos a afrontar las consecuencias de lo que hagamos. Aprobar el Código Orgánico de la Salud. Un Código Orgánico de la Salud que, si ustedes lo revisan, es nefasto, punitivo, perseguidor, y nosotros no lo vamos a permitir, vamos a protestar. Sí,
para que no se dé paso. No es que recién en 2 meses nosotros los médicos y los profesionales de la salud hemos estado intentando que nos hagan caso. Son cerca de 2 o 4 años que hemos trabajado para construir un código orgánico de la salud que sea tanto útil para la población civil cuanto para los profesionales que ejercemos en salud. La prisa es de ellos. Nosotros tenemos todo el tiempo para escribir un código que nos proteja a todos. Este código es punitivo y lo que hace es ratificar lo que escribieron hace 2 años con el Código Orgánico Integral Penal. Yo quisiera pedirle, ya que he invitado a nuestro past president, su comentario, doctor Alberto López, con respecto a esta situación que ha movido a las bases médicas, a los colegas médicos, para decir basta. Doctor Alberto. La actividad médica en el mundo y desde luego en nuestro país ha estado inscrita en la doctrina hipocrática que ha ennoblecido la práctica profesional. El médico tiene la obligación y está en función de las necesidades del enfermo grave, del doliente, del que sufre, y se esfuerza durante toda su vida para cumplir este rol a cabalidad y ser útil para mitigar ese dolor y salvar las vidas en tanto y en cuanto esto sea posible. Como decía Iván, la vida es finita, nada dura para siempre, todos terminamos muertos en algún momento, conforme es la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y será la historia de los que nos sucedan. En ese contexto, el doctor Carlos López Ayala hizo un denodado esfuerzo con alta capacidad técnica para salvar la vida de una paciente moribunda, la señorita Masoyer, que fue víctima de la delincuencia y víctima de un disparo de bala que comprometió órganos vitales que tenía ninguna, podríamos decir, ninguna posibilidad de sobrevida, dadas las lesiones de las que fue objeto. Técnicamente jamás pudieron probar a Carlos López una mala práctica, porque es un hombre competente, porque es un hombre capacitado, porque es un hombre de experiencia, porque es un profesor de juventudes. Lo hizo y lo hizo muy bien, y estuvo a punto de conseguirlo, pero las lesiones fueron tan graves, perforado el corazón, perforado los pulmones, estallado el hígado, que fue imposible recuperar esa vida. Es decir, que técnicamente nadie osó en cuestionar la buena práctica que practicó Carlos López Ayala. Pero una peregrina y estúpida idea plantea que se negó a atender, tratando de ligar esa negativa con un supuesto trámite administrativo institucional de pedir una tarjeta de crédito o de asegurar el pago de la prestación del servicio. El médico no tiene nada que ver con esas cosas. Nuestra función es atender al enfermo, hacer lo más que podamos. Esa es la práctica de la medicina hipocrática, y ha ennoblecido la práctica de la medicina en el Ecuador, ese tipo de carácter y ese tipo de comportamiento. Pero el juicio es porque se ha negado a atender. Qué insólito, qué írsito, qué absurdo. Esa es una estulticia que la rechazamos. Aquí vienen los contenidos políticos, los contenidos diplomáticos, los contenidos de los intereses, la intención de asustar, de espantar, de perseguir, de jorobar, de violentar las normas. Yo estoy seguro que los médicos de este país, en esta próxima semana, todos nos vamos a autoconvocar para hacer una demostración ante la sociedad ecuatoriana de que no es posible ni justo soportar lo que estamos
viviendo en estos días con la presión de Carlos López. Y vamos a hacerlo precisamente para defender a la sociedad ecuatoriana, porque los médicos no nos vamos ya a poder animar a intentar hacer un gran esfuerzo por salvar la vida de una persona moribunda, porque si lo hacemos corremos el riesgo de que nos imputen una responsabilidad penal y terminemos todos en la cárcel. Esto está perjudicando, ojo, a la sociedad ecuatoriana. Son los pacientes, son ustedes, somos nosotros, somos todos los que podríamos sentirnos perjudicados en la medida en que los médicos tengamos que asumir salvaguardas para evitar incurrir o pretextar este tipo de acciones que nos pueden perjudicar. En definitiva, el Ecuador tiene que esperar una respuesta y la va a saber oportunamente. Pero esto no puede tolerarse, es inadmisible. No podemos ser tolerantes, no lo podemos ser. Esta es una ilícita e injusta y oprobiosa sentencia que la rechazamos de plano. López a la cárcel número 4. Ya sabemos que para la Tacunga no, por lo menos algo cierto ya dijeron, que será trasladado al centro de detención número 4. A ver, esto sale a la 1 de la tarde, ahorita, o sea, el siguiente noticiero. Me pasa bien.